Saludos amables televidentes, ya es viernes, es el último día de la semana laboral. Hoy en su programa de escritorio vamos a tener con nosotros, o tenemos ya con nosotros, al doctor Samuel Encarnación, que va a estar a partir de este viernes, todos los viernes, hablando de todos los temas jurídicos, políticos, pero especialmente jurídicos, aquellos temas que ustedes quieren que uno enfoque en este programa, pero que quizá por falta de conocimientos no nos atrevemos a meternos muy de lleno. Pero a partir de este viernes lo tendremos todos los viernes. Saludos Samuel, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, Adonis. Es un placer para mí estar aquí contigo y con todos tus seguidores, amables televidentes de este prestigioso programa. Es para mí un placer y un honor y estoy a la disposición de cualquier tema que entienda necesario que debamos tratar. Sí. Soy todo tuyo. Mira, antes de meternos de lleno en los temas que vamos a tratar, yo quería expresar mis condolencias y el propio dolor mío que yo siento por la muerte del cantautor Víctor, a quien conocimos hace mucho tiempo. Y recuerdo que la última vez que traté a Víctor fue en el Palacio Nacional. Nos encontramos en un pasillo y conversamos muy amenamente. Y con esa jocosidad me dijo algunas cosas que me hicieron reír. Ahí estuvimos como 10 minutos, 10, 15 minutos conversando. Conversamos de todo, conversamos hasta de su propia vida, de lo que es mi vida, y conversamos incluso hasta del gobierno, estuvimos conversando de lo que está haciendo y de lo que ha hecho y de lo que hizo el presidente Danilo Medina en todos sus 8 años, lo que él entendía que era la obra de gobierno de Danilo Medina y lo que él entendió que era su vida también. Me la resumió como cuestión de 5 minutos ahí. Y lamentablemente el COVID nos lo llevó. Naturalmente, Víctor tenía una serie de condiciones de salud que eso quizás provocó la muerte más rápido por el COVID-19. Se suma a la gran cantidad ya de muertos que tenemos en la República Dominicana. Todos duelen naturalmente, pero cuando se trata de una figura como la de Víctor, pues todo el país está conmovido. Y lo grande es que no se puede ni siquiera velar para que la gente vaya, la gente acuda a la funeraria a despedirlo. Esa es la realidad. Sí, realmente ese fallecimiento dolió mucho. O sea, la generación nuestra, aunque más joven que Víctor, Así es. creció mirándolo. O sea, los que participaban mucho en eventos culturales, los que estamos ligados, por ejemplo, al asunto de la literatura, la poesía, ese tipo de cosas, era frecuente encontrarnos con él. Así o sea, es. Y todo el mundo puede dar un testimonio, casi el mismo testimonio que tú estás dando, o sea, de sus cualidades. O sea, un hombre que siempre era una persona jocosa, aparte de que era un gran artista, y que, por ejemplo, era una persona muy preocupada por la calidad del arte. Así es. O sea, tanto en la forma de escribir, muy respetuoso de las formas literarias y también de la música, también una persona que hacía mezcla. O sea, todas las mezclas musicales le salían fabulosas, porque o sea, incurrió en varios géneros musicales, incluyendo la música antillana. O sea, desde el inicio de la música antillana, o sea, los clásicos antillanos, sí, hasta llegar a lo que es la bachata. O sea, el concepto de bachata. Bueno, yo no sé si tú recuerdas una pequeña, no voy a decir controversia ni nada, sino una disputa mínima que hubo con relación a la bachata, que él decía que quien introdujo la bachata realmente le dio calidad de música de salón y la sacó de los barrios. De los barrios, sí, exacto, de los campos. De los campos, fue él. O sea, él dice que no fue Juan Luis, sino él. Así y yo creo que sí. Yo creo que sí, que fue verdad. Sí, yo creo que fue él. Aunque Juan Luis le haya dado otros matices y haya tenido mayor éxito a nivel internacional que él, claro, pero realmente a quien yo escuché por primera vez preocupado por llevar la bachata y la llevó a lo que es hoy,
fue Víctor. Bueno, fíjate, cuando yo era todavía un niño, que yo no ni pensaba venir a vivir a Santo Domingo, yo estaba en mis campos allá en La Vega, en Rancho Viejo, La Vega, yo estaba. Yo escuchaba a una prima mía que le gustaba una canción de Víctor que se llama Mesita de Noche. Y es un ritmo bachata, de bachata. Sí. Pero una bachata elegante. Elegante. Indudablemente que sí. Pero lamentablemente se nos fue Víctor. Lo único que le pedimos al Dios Todopoderoso que lo acoja en su santo seno, paz a su alma y a sus familiares y a todos nuestras condolencias. Samuel, mira, en los últimos días el presidente electo Luis Abinader ha estado nombrando, ya conformando su gabinete. Todavía faltan algunos ministros y posiciones importantes. La sociedad civil está hablando de un procurador general independiente, algo que yo lo considero muy, pero muy difícil en este país, conseguir un procurador independiente, muy difícil lo considero. Pero ojalá aparezca. He dicho en este programa muchas veces que ese procurador independiente tendrá el presidente Abinader que salir a buscarlo con la lámpara de Diógenes. Entonces, se está hablando incluso de la doctora Miriam Germán. Correcto. Que yo no sé si podría ser, porque tuvo un episodio bastante feo cuando ella se sometió al escrutinio del Consejo Nacional de la Judicatura, así es. El Consejo Nacional de la Magistratura. De la Magistratura, perdón, me equivoqué, así es. Con el Procurador General de la República. Yo siempre he admirado a doña Miriam por muchísimos datos. Sin embargo, ahí como que flaqueé, porque como que no sentí que ella se defendió. Pero de todas maneras, se está hablando de doña Miriam Germán como una procuradora general independiente. Y creo que tal vez es buena la elección del presidente Abinader. En los próximos días ese procurador tendrá que ser anunciado. Y yo creo que estamos dando pasos agigantados. Con doña Miriam, quizás, no sé qué otro tú podrías decir o pensar que podría ser. Yo pienso que el caso de la magistrada Miriam Germán, de no haber sido por la situación que tú has descrito, sería idóneo que ella fuera la Procuradora General de la República. Lo que sucede es que la población está enfocada en un deseo, o sea, en un deseo de que sean perseguidos a los corruptos de este gobierno. Los casos de corrupción, pero también de una forma, digamos, que no está estructurada realmente, porque, por ejemplo, yo puedo sospechar que alguien puede ser perseguido por casos de corrupción, pero simplemente por el hecho de que yo veo que esa persona se enriqueció, yo lo vi, pudo haber sido mi vecino, lo vi andando en un carro, en un motoconcho, qué sé yo, y de repente es multimillonario, y ya yo asumo que esa persona robó. Entonces, ya de forma segura, esa persona debe ser condenada para mí. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En el caso específico de la magistrada Miriam Germán, que es una persona con cualidades de sobra para ocupar cualquier función, es el asunto de que los que estaban, de que lo que le hicieron ese abuso, como decía, esa encerrona. Esa encerrona, exacto, esa es la palabra que yo quería usar. Correctamente. Sí, así le es. Hicieron esa encerrona, o sea, de una forma completamente burda, una forma, para decirlo de un término llano, muy rastrera realmente. Están entre los apetecidos por la población, o sea, de que estén presos. O sea, ahí estaba un conglomerado humano que fue el que participó en esa situación, primeramente, como digo, muy burda. O sea, eso llenó de ira a gran parte de la población. O sea, eso fue porque fue un hecho primeramente orquestado
de una forma, o sea, planificado. muy planificada, pero contra la espada contra la espada y la pared. Exacto. O Que sea, no se pudo defender. Ya no se pudo defender porque es un hecho, primeramente, que lo que se quería era dañar. O sea, cuando yo te sorprendo a ti con una situación en la cual, o sea, fue una sorpresa, ahí no se respetó ningún tipo de debido proceso. O sea, no fue la verdad que ella, por ejemplo, ella estaba avisada de que ella sería enjuiciada sobre esos hechos que estaban ahí. O sea, sí, eso no pasó. Claro. A ella la sorprendieron ahí. Entonces, con cosas completamente, incluso temas personales, o sea, de un niño, de un hijo. Sí, así y es. Cosas muy burdas realmente. Lo que no me gustó fue cuando le dijeron a ella que le preguntaron que a qué fue ella a reunirse por ejemplo, con Víctor Díaz Rúa. Sí. Y ella dijo, bueno, intercambiar libros. Pero yo que conozco a Víctor Díaz Rúa, te puedo decir que que Víctor no lee. Víctor no lee ni siquiera lo que él escribe. Víctor, lo que él va a firmar, cosas, siendo ministro de Obras Públicas, yo lo sé, yo te lo digo con conocimiento de causa. Sí. Cosas que de envergadura, como dicen popularmente, de mucha responsabilidad y seriedad, se lo llevaban a él y él lo firmaba en su guapo, sin ver lo que estaba firmando, y lo entregaba. Y cuando al poco tiempo estaba metido en un lío, pero ya estaba firmado. O sea, que no lee nada. Eso me chocó mucho a mí. Sí. Que ella dijera, bueno, yo fui a intercambiar libros, porque así me dicen, bueno, yo fui a intercambiar libros con el ministro, por ejemplo, de Cultura, que quizá lee, porque el que está ahora no lee, Selma. O sea, digo yo, por ponerte un ejemplo. Porque si el antiguo, el que estaba antes, en esa época. No, claro, no, porque es un intelectual. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero esa parte me chocó y vi como que no se pudo defender. Esa parte lo que pasa, yo pienso que ahí primó mucho el elemento sorpresa. Okay. Porque fíjate que ella no dijo que con relación a Víctor Díaz Rúa, que era intercambiar libros, sino que eran amigos. Que eran amigos. Amigos. Con quien ella intercambiaba libros era con los abogados de él. O sea, a quien ella le intercambió libros. Ahora yo te puedo decir que, uno de ellos, que yo lo creo. Porque fíjate... porque sí, pues sí. Cualquier abogado sin poder leer y tiene que vivir leyendo. No, y un asunto de que tú el que la conoces sabe que ella es devoradora de libros. O sea, ella ha sido yo sé que sí, de los libros. O sea, es una cualidad que la conoce, aunque sea un centímetro, sabe que ella hace eso. Así. Entonces, también otra cualidad que tiene es que ella no discrimina a una persona que está imputada, incluso. Porque fíjate, yo no sé si tú recuerdas de un caso que hubo aquí muy famoso, que fue el de la bomba del dominico americano. Ah, sí. Entonces tú sabes que ahí había personas de la UAS que estuvieron presos. Y era época de Balaguer. O sea, una época difícil. Ella era jueza de la octava Cámara Penal. Sí. Ella era jueza. Y ella fue a visitar a uno de los Yo estaba en Rancho Viejo en esa época, por si leí el caso. Correcto. Había uno que se llama Roberto Duvergé, que era amigo, creo del PS, del Partido Socialista, que era amigo que era una persona que gozaba de mucha simpatía y de mucho aprecio, porque era una persona buena, una persona sencilla, era un hombre que estudió en Francia, en fin. Exacto, sí. Ella fue a visitarlo. De los intelectuales de la época. De los grandes intelectuales de la época, o sea, un hombre es. Que había que escucharlo realmente. Sí. Y era un hombre exquisito donde quiera. Exactamente. Entonces, que ella en esa época, estaba acusado, pero ese hombre no tenía, nadie creía eso, porque ese era un hombre completamente, no se le veía condiciones físicas para realizar un acto de ese tipo. Entonces, era un convencimiento de ella. Claro, ella no estaba juzgando esa situación. No. Ella simplemente era amiga porque era compañero de la universidad, sí. Profesor, etcétera. Ella fue hasta la cárcel a visitarlo siendo jueza. Entonces, si ella te dice, por ejemplo, yo soy amigo de fulano de tal, ella lo ha dicho cuando ha tenido una situación con un imputado, y ella ha dicho incluso, yo soy amigo de esa persona. Ahora, eso no implica que yo voy a juzgar mal a esa persona, porque fíjate que el asunto de juzgar es un asunto moral. O sea, si tú y yo somos amigos, yo soy juez, yo digo, Adonis y yo somos hermanos, pero yo no lo voy a juzgar a él por eso. Yo lo voy a juzgar si en verdad hay un mérito para aplicar la ley contra él, yo lo voy a hacer. Si no lo hay, lo voy a liberar. Ahora, si yo siento que no voy a actuar, que voy a actuar al margen de la ley simplemente porque me dolería, por ejemplo, condenar a la persona o
o lo contrario, le tengo un odio que lo quiero condenar, entonces yo, si me respeto, o sea, si tengo valores morales, ¿qué yo hago? Me retiro del caso. Así es. O sea, yo eso lo creo que ella lo hace, ¿entiendes? Lo hizo siempre, porque fíjate, hubo un caso aquí también, en el que salió en el periódico nacional, fue un escándalo, de un caso de droga. Eso fue hace muchos años también. Y ella, en la época de Balaguer, estamos hablando, o sea, una época peligrosa donde los jueces no tenían libertad. Ella libertó a ese hombre. Y en esa época, a ese acusado, no voy a decir el nombre porque todo el mundo tiene derecho al olvido. No, claro, claro. Entonces, ella lo libertó. Ella liberó a ese hombre. En fin, ¿qué pasó? En esa época, quien llevaba la voz mayor contra los casos de droga era Vincho Castillo. Sí, así es. Ahora, Vincho Castillo no pudo hacer ningún juicio de valor contra Miriam Germán. O sea, él dijo, yo recuerdo perfectamente, que él dijo, estoy sorprendido con la decisión del magistrado Miriam Germán. Ahora, es una jueza honrada. Sí. Yo no puedo decir que ella lo hizo por recibir algún tipo de dádiva. Ella lo hizo en base a un derecho. ¿Qué más podemos hacer? Ella lo liberó. Ella lo liberó en un caso de un habeas corpus. Okay. O sea que no era ni siquiera un juicio de fondo. Pero ¿qué pasa? Fue por una actuación de la policía mal hecha. Ahora, ¿qué ha pasado con Miriam Germán? Miriam Germán siempre, antes, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un código garantista. El código garantista que tenemos a partir del 2004, cuando renunciamos al del 1884, que era el francés. Sí. Entonces comenzamos a adoptar, antes de eso, medidas garantistas, antes de poner en adopción, antes de poner en funcionamiento el código nuevo, el COSAL, que tenemos ahora. Ella siempre fue una mujer apegada a las garantías. O sea, ahí era donde estaban los problemas con ella. O sea, era una persona que no estaba nunca, nadie la podía narigonear. Así es. Ahí era donde estaba el problema con ella. Siempre ese fue el problema con ella. Pero nadie le podía tampoco señalar. O sea, todo el mundo estaba atrapado por ella. O sea, sí, por su comportamiento, por su rectitud. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, o sea, cuando sucedió eso, yo sabía que eso iba a crearle grandes problemas al gobierno, yo sabía. O sea, porque fue algo lacerante. O sea, tú golpeaste íntimamente a una sociedad. Porque primeramente una mujer que todavía no se le ha podido señalar tacha. O sea, tú le estás hablando de cuestiones tan tontas, de que una casita que tiene, Ocoa. Se la construyó un narcotraficante. Exacto, se la construyó una persona, o sea, una casa que es una casita de pueblo simplemente, no es una mansión. Entonces tampoco tú tienes ningún tipo de evidencia de que esa persona, porque si en verdad tiene evidencia, debieron hacer un juicio previo. No debió pasar eso. O sea, tú puedes estar seguro que eso ha sido juzgado en la mente de la gente. Eso fue juzgado en la mente de la gente y posiblemente eso tuvo mucho que ver con los resultados electorales. Ahora, eso y otras cosas más. Sí, entre ellas. Sí. Pero fíjate algo, con todo y eso que te estoy diciendo, yo no creo que sea lo más idóneo que ella sea procuradora. ¿Y por qué tú piensas eso? Porque con todo el que yo he conversado en los últimos 2 meses, 3 meses, qué sé yo, y ahora en estos días, después que el licenciado Abinader ganó las elecciones y que están pidiendo a voces, incluso se va a constituir o se constituyó un comité para pedirle a Abinader que nombre a Miriam Germán como procuradora. Sí. O sea, yo diría que prácticamente el pedido es unánime, sí, de que Abinader nombre a la doctora Germán como Procuradora General de la República. Ahora tú me dices que no es lo más idóneo. ¿Por qué no es lo más idóneo? No es lo más idóneo. O sea, no tiene que ver nada con la capacidad de ella, ni con la honorabilidad. ¿Tú crees que ella no es independiente? No, ella es de más, independiente de más. Okay. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué va a pasar? Que ella va a ser un centro de ataque. Ella va a ser simplemente un centro de ataque. Y quizás no pueda enfrentar, por ejemplo, a Jean Alain. No va a poder enfrentar a los que le enfrentaron a ella. ¿Por qué? Porque tú no... Se va a ver como una retaliación. Sí, se va... Entonces la van a estar recusando permanentemente. Exacto. O sea,
legalmente va a tener muchos tropiezos legales, o sea, procesales, quiero decir. Entonces, ¿pero qué? Pero yo te voy a decir algo. Todo eso, ¿sabe qué es? El populismo. O sea, Claro. la política dominicana, la política nuestra, lamentablemente, se ha llenado de populismo. O sea, por aclamación. No debe ser así. O sea, mira, Germán está, yo lo dije en abril y lo publiqué hoy en Facebook, en mi cuenta. Mire lo que yo puse en abril, el día, creo que fue el día 9, el día 7 de abril, días antes, días después de haber sucedido eso. Para mí ese acto que se hizo ahí fue ilegal. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, la que la excluyeron a ella fue ilegal. Pero no fue que la excluyeron, porque yo pienso que ella pudo también revestirse de valor y hacer lo mismo que hizo el magistrado Alejandro Vargas. Sí, pero no le iba a servir de nada. No, pero está bien, pero a Alejandro Vargas tampoco le sirvió de nada, no, podríamos decir. Pero Alejandro pero yo me sentí identificado con Alejandro Vargas. Y cuando Alejandro Vargas terminó su ponencia, que salió, yo salí al encuentro de Alejandro Vargas y le di un abrazo, porque yo me sentí representado ahí en ese momento. Sí. O sea, yo pienso que Miriam, la doctora Miriam Germán, pudo haber sido, con todo el talento que ella tiene y con todas las cualidades que le adornan, perdón, ella pudo muy bien refutar eso con valentía, con altura, con agallas, como lo hizo Alejandro Vargas, pero no lo hizo. Entonces ahí yo dije, pero... Sí, ella hizo oposición a todo eso que le hicieron. Sí, pero no una oposición como la que hizo Alejandro Vargas. Bueno, Alejandro Vargas le dijo al presidente, cuando usted baje de ahí, usted no sabe si usted va a estar frente a mí. Y en desventaja como estoy yo ahora. Pero digo, no se lo digo en esos términos, pero más o menos. Claro. Pero fíjate que Alejandro Vargas lo dejaron en una función inferior. Lo dejaron ahí mismo. Sí, lo dejaron ahí mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? El problema no era ese. El problema con Miriam no era igual. El problema con Miriam era descalificarla moralmente. Ese fue el problema. Ok. ¿Entiendes? O sea, no era simplemente quitarla, sino de que la población se sintiera conforme de que la quitaron. ¿Entiendes? Porque salieron de algo que no, oye, pero eso es demasiado extremo, demasiado abusivo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que si en verdad, porque fíjate que todos son asuntos electorales, políticos, ahí donde está el problema con la justicia. O sea, tú no puedes mezclar el problema político con la justicia, eso no, porque eso es como el agua y el vinagre, y el aceite. El aceite. O sea, eso no se mezcla, no puede, no funciona nunca. Sí, sí. Eso que se ha venido haciendo desde hace tiempo, de que yo me voy ¿cómo se llama? Me voy a inmunizar, no es la palabra, sino cuando tú le pones un carro para que no le entren balas, ¿cómo es? A blindar. Lo voy a blindar, eso fue una completa... Eso fue un invento de Lionel, la economía está blindada. Eso fue un total disparate, entonces y eso se vio, comenzó a verse como algo normal, entonces ¿qué tiene un juez? ¿Qué tiene un juez que hacer? Bueno, él es político, yo tengo que más o menos irme tranquilo con él, porque eso puede ser el que me quito o me ponga. Sí. Otra cosa, por ejemplo, fíjate, el Procurador General de la República componiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, eso es una verdadera aberración. Sí, pero que eso no fue de ahora, eso viene de lejos. No, eso no se concibió cuando se hizo la Consejo Nacional de la Magistratura, eso fue después pero, que lo metieron. No, espérate, vamos por partes. Sí. Yo tenía entendido, en el primer Consejo Nacional de la Magistratura, o el segundo que se celebró aquí en el país, que lo presidía Hipólito Mejía, sí. Creo que se fueron a elegir 2 jueces de la Suprema, me parece, no recuerdo bien, pero creo que fue así. El primero fue cuando Balaguer. Leonel. No, el primero fue cuando Balaguer, el primero fue cuando estuvo dirigido por... ¿Fue cuando Balaguer? No, bueno, no, cuando Leonel, que participó doña Milagro. Exacto, sí, es cierto, así fue. Pero en el segundo, que fue... Eso fue obra de Peña Gómez. Ese Consejo de la Magistratura sí, fue de Peña Gómez. Yo lo sé. En el segundo Consejo Nacional de la Magistratura, que yo participé en él como panelista junto con el doctor Franklin García Fermín, exacto, el doctor Cote Morales, que en paz descanse, y no recuerdo qué otro abogado fue. Éramos 4, yo no soy abogado, pero yo servía, ¿cómo se dice eso? Como redactor. No recuerdo. En un panel que hicimos mientras se desarrollaba el Consejo Nacional de la Magistratura
y estaban los, lo- lo- los espacios que dan, los breaks que dan para uno conversar. Ahí comenzábamos nosotros a debatir eso. Me parece, si no me equivoco, que ahí estaba también Virgilio Bellarrosa, que a la sazón era Procurador General de la República, en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que sí. Hay que revisarlo, posiblemente es así como tú lo dices, pero fíjate algo. El problema es que el Procurador General de la República es Es un empleado del gobierno. no, y aparte de eso, es quien lleva el proceso al tribunal. Sí, claro. O sea, el Ministerio Público lleva el caso al tribunal, y si no le va bien en su caso, se lo van a negar. Entonces es igual como que yo tuviera una influencia, yo como litigante que soy, yo tengo una influencia sobre los jueces. O sea, ese juez que yo veo que ese juez me cae mal, ese juez siempre es un juez hostil contra mí y permanentemente, etcétera. Y yo sé que en un momento yo voy a tener la oportunidad de quitarlo. Y él sabe también que yo tengo la oportunidad de quitarlo. Él no va a actuar igual conmigo. No, claro. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. O sea, ahí eso también la parte de, no solamente de independencia la independencia del juez, ahí está comprometida. Porque mira lo que pasó. O sea, ¿quién fue que llevó la voz cantante en el caso de Miriam? Fue el procurador. El procurador. Entonces, con relación a lo que tú estás diciendo, Miriam, no hay duda que sería una procuradora independiente. Eso no hay duda de eso. El problema va a ser que yo no sé si será tan efectiva, tan eficiente, aunque ella quisiera, en los casos en que ella tendría que actuar contra la persona que le agredieron. Porque fíjate que yo digo siempre que es diferente la procuración de justicia a la venganza. Así es. O sea, dos entes que están en el Estado. Yo no sé si hay una historia que fue una de las primeras que pasaron aquí en América, que fue el caso de López de Aguirre y el alcalde, que era juez, o sea, que se llamaba Francisco, no recuerdo ahora el apellido, Francisco algo, fue el juez él, por una acusación falsa, así como le hicieron a Miriam, una acusación falsa. Él lo acusaron de que él maltrató a unos indios, y no fue así, no fue así. Entonces, cuando lo juzgaron a unos latigazos en la plaza pública, y esas son palabras completamente lapidarias. Él dijo, no me humilles, que soy un hombre de honor, mejor mátame. Ah, sí. Entonces, en la plaza pública lo azotaron, en frente de todo el pueblo. Eso fue, imagínate, en esa época que la gente, el honor era algo realmente... Algo, sí, más importante quizás que la propia vida. Que la propia vida. Y él se dedicó a perseguir a ese hombre. Él se mudaba, porque el caso fue tan notorio. Tan notorio y digamos un poco jocoso, y además trágico, una tragicomedia. El hombre se mudaba de lugar en lugar, y él lo perseguía y se volvió un salvaje. Incluso vivía en el monte, en la montaña, comiendo yuca cruda, etcétera. Pero el designio era matarlo. Francisco de Esquivel se llamaba. Francisco de Esquivel. Correcto. Matar a Francisco de Esquivel. O sea, eso es un acto de venganza. Claro. Claro. ¿Qué diferencia un acto de justicia? O sea, tú poner a un funcionario de nuevo a una función en que ella pueda vengarse, eso yo no lo veo. Digo, en ella ni siquiera lo imagino. En ella. Ni siquiera lo imagino. Pero lo que están pidiendo eso, lo que alegan es Miriam como procuradora para que meta preso al procurador que es el primero. Que yo digo, es un asunto morboso. O sea, es como cuando tú vienes mirando la película que tú quieres, o la novela, o lo que sea la serie, que tú quieres que el malo sea justiciado, sea matado. O sea, yo lo digo, se molestan conmigo, yo digo que es una morbosidad, simplemente. No, yo creo que sí, que también. Sí, entonces... No, yo lo que pienso es que, con perdón que te interrumpa, si doña Miriam resultara ser escogida por el presidente Abinader como procuradora independiente, procuradora general de la República, aquí no existe el cargo de procurador independiente. No, eso no existe. Yo creo que para que exista, pienso yo, y tú me vas a corregir porque tú sabes más que yo de eso, habría que modificar la Constitución de la República, ¿o no? Pero nunca la modifique, yo creo que tampoco existiría, porque fíjate algo, por ejemplo en Estados Unidos, donde realmente se cree que las instituciones funcionan, ¿verdad?
El fiscal, se supone, y yo lo creo así, el fiscal general, Sí. es... Que es procurador general. Es procurador, exacto. Es una persona independiente. Ahora bien, ¿quién lo nombra? El presidente. El presidente. Lo ratifica el Senado. Entonces, aquí, ¿qué procurador va a ser independiente cuando él es el presidente que lo escoge? Fíjate, pero aquí hay un caso muy típico. Fíjate aquella vez, cuando Leonel llegó al poder, que nombraron a... Abelito. No, a Guillermo Moreno. A Guillermo, pero fue a la fiscalía. Correcto, pero es lo mismo, un procurador, o sea, Sí, sí. pero, o sea, él tenía independencia en acusar. Entonces, ¿qué hizo? O sea, el gobierno llegó con un compromiso, con una alianza sin compromiso, recuerda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo Moreno lo primero que se le ocurrió fue meter preso a Balaguer. Claro. Entonces, craso error. Sí, así O sea, él es. se creyó realmente Se ofuscó con eso. Exacto, él se creyó. Entonces, Balaguer estaba como cuando tú le estás tirando una piedrecita a un pajarito, Sí. que el pajarito se mueve y eso hace Balaguer. Sí. Entonces, como dice, concho, deja de tirarme la piedrecita que me está por... Pero él llegó hasta dictar una orden de conducencia, creo. No, y fue incluso uno a buscarlo y todo. Por eso. Entonces dijo Balaguer, oye, pero ya esto es insoportable porque es que Leonel no hacía nada. O sea, quizás no porque no quisiera hacer nada, sino porque no pensaba quizás que eso iba a llegar tan lejos. Tan lejos, sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo quitó a Guillermo Lo Moreno. quitó, sí. ¿Entiendes? Lo quitó. Eso le hizo daño a Guillermo, porque Guillermo todavía... Eso lo hace para siempre. Sí, está parado ahí. Yo sí, no sé. él está molesto todavía. Sí, todavía yo está creo. molesto, sí. Entonces, ¿a quién ponen? Ahí donde surge la figura de Domínguez Brito, que le dijo, trate de ser independiente, qué sé yo cuál. Le hizo como que le lanzó una perorata ahí medio extraña, Sí. pero realmente eso no funcionó. No, entonces, eso no funciona nunca. No, claro que no. Si cualquier procurador que esté ahí, si es uno surgido de la voluntad popular, de la popularidad, de la aclamación, Sí. va a tener que siempre estar sujeto a la aclamación. Sí, O sea, ahí es donde yo veo, o sea, hay que tener responsabilidad, hay que romper con el populismo, eso es lo que yo entiendo. Así es. Hay que romper con eso, no es, o sea, ahí dentro del PRM, yo lo dije el otro día, hay un sinnúmero de abogados muy buenos, muy buenos. ¿Cómo cuáles? Muchísimo, no voy a mencionar ninguno para que nosotros no se sientan mal. Pero, por ejemplo, Antoliano Peralta, por ejemplo, que lo van a nombrar. Antoliano, que ya está señalado como jurídico de la presidencia. Sería fabuloso ese como procurador. Consultor jurídico. Él Él es hermano de un gran amigo mío. No, y él tiene cualidades extraordinarias. Antoliano Peralta Romero. No, él es un caballero. Entonces, y aparte es un gran profesional. Sí. Entonces, por ejemplo, él podría funcionar excelente como procurador. Y miran como consultora. Como consultora. Y ya no la complican, Sí, no le complican la no vida. le complican la vida. Ahora, yo entiendo que a Miriam deberían reponer en la Suprema como presidente. Pero para eso habría que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura y abrir un hueco. Eso habría que esperar. Porque no hay un hueco. También una medida que quizás nadie va a llegar a ella, que es una medida un poquito que yo la veo, o sea, yo la planteé, que fue a anular eso que, porque tú dices que yo no la Pero planteé. ¿cómo plantear, anular la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, eso se puede anular. Habría que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. No. No, ¿y cómo? Bueno, ahí yo he pensado en una solución. ¿Cuál? Una solución es plantear la nulidad de esa acción. ¿Pero cómo se plantea? Bueno, a través Llevándolo al Tribunal Constitucional. Puede ser a través del Constitucional. Puede ser. ¿Y tú crees que Milton Rey Guevara va a anular esa? Bueno, después que... Mira qué pasa. Después que caigan esta gente. Después que esta gente se vaya. Claro, recorriendo Milton grados. tiene mucho compromiso con esto. No, pero fíjate si aquí falta de institucionalidad. Fíjate qué bueno que tú traes a colación eso. Que le preguntan a Milton Rey Guevara. Le preguntan, lo respeto mucho, no es una personal. No, yo también lo respeto mucho a él. Aunque tuvimos un encontronazo personal. Ya. Sí. Fíjate que él le preguntan qué le pareció la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Él dijo, excelente, eso es un órgano soberano. Pero ve acá, ¿cómo tú dices eso? ¿Una salida política fue esa? Sí, Ni pero jurídica. no siquiera es jurídica, porque tú eres presidente
del Tribunal Constitucional, si esa acción, por ejemplo, que no lo he pensado, por ejemplo, cómo sería, si es a través primero de un tribunal y luego una alzada allá, o si es directamente el acto, cómo se anularía, pero puede llegar a tus manos de la manera que sea. Entonces, ¿cómo tú dices que eso estuvo correcto? Pues entonces, si tú lo revisas en el momento, ya tu decisión está planteada públicamente. O sea, tú no te puedes decir de eso. Ya no estás facultado para eso. Entonces, esa es una forma, pero la más política sería entonces, pero también acuérdate que ahí está ya hay un control total del Congreso. Ya hay un control total del Congreso de parte del PRM. Del PRM. O sea, si es, yo creo que, o sea, a Mira la quitaron de ahí sin ninguna necesidad, sin ninguna razón. Sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y además con todo el tiempo para ella que ella tiene todavía para poder dar un servicio ahí eficiente como Dios. Entonces yo creo que eso sí debería ser valorado. Más que nada, más que ponerla ahí para que ella sea un entretenimiento de cuando venga a un circo de persecución, ese tipo de cosas. No creo, si yo pudiera un día, bueno, si ya lo ve, ya sabe en posición, yo le aconsejaría que no aceptara ese cargo. Ese cargo. Mira, y entonces, para lograr aquí en este país, un país subdesarrollado, tercermundista, presidencialista, que depende del presidente de la República, aquí hasta para comprar un papel sanitario, que tiene el presidente que autorizar ese papel sanitario, si no, no lo puede comprar, y no, entonces vamos a hacerlo con TUSA. Bueno, yo lo que quiero saber, ¿cómo podríamos nombrar un procurador independiente? ¿Qué habría que modificar en ese aspecto? Es que no creo que, porque fíjate que ¿Y entonces quién lo va a nombrar? No, el presidente normal. Fíjate que la cualidad fíjate en qué yo creo que podría primar para que un procurador sea independiente. Primeramente que él sea independiente. Lo primero que sus decisiones sean independientes. Por ejemplo, esa actuación de Guillermo Moreno de perseguir a Balaguer, eso fue una actitud independiente. Claro. Ahora bien, la otra no fue independiente, lo quitaron, el presidente lo quitó. Claro. Entonces, no, porque el presidente dice, coño, me está haciendo daño a mí, espérate. Exacto, hay un problema político ahí, sí. O sea, se creó un conflicto político. Entonces, el otro, ya, digamos, se cumple la primera cualidad, de que el ente, el funcionario sea independiente. O sea, está claro que debe llevar una justicia, una política de persecución al crimen, una política estatal de persecución al crimen, está diseñada para eso, como dice Cantinflas, caiga quien caiga. Entonces, comienza él a hacer sus funciones. El presidente tiene que tenerle miedo también, el presidente tiene que actuar bajo los cánones correctos. Sí, porque entonces también me va a buscar a mi preso. Exactamente. Me va a perseguir a mí. Me puede perseguir a mí. Entonces, si por ejemplo, pero vamos a poner que no llegue a esos extremos, de que el presidente no puede ser perseguido, qué sé yo, o un alto funcionario de la confianza del presidente, que no llegue hasta ahí, pero que haga sus funciones realmente eficientes, porque no tiene que llegar hasta ese punto, actuando de forma eficiente, pero sin ningún tipo de paz, o sea, que nadie lo pare, o sea, nadie lo detenga, que le ponga cortapisas. Que nadie le ponga cortapisas. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Tienen que cumplirse esas dos condiciones. Aquí puede haber alguien que realmente realice ese trabajo. O sea, los hay. No digo que no digo que pueden, sí, los hay. Muy capacitados, dentro del PRM y fuera. O sea, sin ningún tipo de vinculación política. También eso pero hay que romper con populismo, de que sea fulanito porque habla bien en la radio, habla bien en la televisión. No, eso, el derecho es otra cosa. O sea, el que está diario en las lides judiciales sabe, y cuando el que se sienta a redactar una querella y todo ese tipo de cosas, conoce la calidad, porque tú sabes, cuando tú tienes de frente a un fiscal, a un ministerio público que está bien capacitado, tú sabes que te va a enfrentar a alguien que está capacitado. Claro. Cuando no, entonces tú lo ridiculizas en el estrado, entonces no sabes hacer sus funciones, lo que está ahí porque un compañerito de la base, que te lo nombraron. Entonces, con eso hay que romper.
Claro. O sea, tiene que haber capacidad, tiene que haber también decisión por parte del funcionario. Y también que no tenga ningún tipo de imitación política. O sea, que nadie... Pero ahí es que está el problema, aquí todo el mundo político, todo el mundo político, todo el mundo, aquí yo diría que, bueno, hasta los curas son políticos. Sí, porque también aquí hay mucho oportunismo. O sea, Sí. hay gente que le gusta beneficiarse del poder. Así es. Eso no se logra, eso es una quimera por ahora, pero alguien, fíjate, nosotros hacemos la historia, nosotros recorremos un poco el tiempo y vemos, aquí ha habido muchos payasos, procuradores de la República. Sí, muchos. O sea, fíjate, yo una vez en España, yo fui al colegio de abogados, por hacer la comparación, y eso era una solemnidad tremenda. ¿Una? Solemnidad tremenda. El colegio de abogados. El colegio de abogados, el ilustre colegio de abogados. Aquí no. Entonces aquí ya tú sabes, tú lo ves tirando ese sillazo. Entonces, ¿Tú eres miembro de ese colegio? obligado, tengo que ser miembro. Eso es obligatorio, la merecida. Entonces, pero tú ves, por ejemplo, y a veces ellos creen que también aquí es así. Usted va, una vez me encomendaron algo, usted va al solemne colegio de abogados de su país y solicita, y me hicieron una carta. Al solemne. Al solemne. Me hicieron una carta. Era el insolente. Querían decir. Entonces, así sucede. Yo tengo... Eso de Surún ahí. Y poco es. Esto de Surún. Entonces, pero eso ya, entonces así estamos. Yo espero que eso cambie realmente. Claro. Por ejemplo, Yo también. esa actitud que tú hablas de Miriam, por ejemplo, eso fue un espectáculo completamente deprimente. Y ahí estaba el presidente de la República. Digo, el presidente lo mandó a callar, naturalmente, el procurador. El presidente lo metieron, como dicen, lo metieron entre la pata de los caballos con eso. O sea, ahí no hubo ni nadie, de ninguno de los que estaba ahí, que eran compañeros del partido de él, que son abogados viejos y todo eso. Reinaldo Párez Pérez Oye, ninguno lo salvaron de y el presidente de la Suprema en ese entonces. Ninguno lo salvó. ¿Cómo es? Cosa Germán, Mariano. Marianito, hermano. Ninguno lo salvó de esa. No. O sea, yo no sé si era que ellos no estaban mirando que eso, la trascendencia de eso. O sea, como tú estás haciendo algo ahí, golpeando algo, o alguien, y te están mirando y tú crees que no te están mirando. Así es. O como cuando tú te sueñas que andas desnudo en la calle y todo pasa por natural. Entonces llega un momento en el sueño que tú dices, pero yo estoy desnudo en la calle. Porque hasta en el sueño tú te das cuenta que estás haciendo algo malo. Claro, sí. Entonces, en este caso no pasó así. O sea, te está mirando todo el mundo que está haciendo que está haciendo una actuación completamente ridícula y además atropellante y lacerante a cualquiera. Y nadie te llama la atención y te ayudan a que lo hagas. Entonces, ahí el presidente salió mal parado de esa situación y no se lo decían. Entonces, los propios políticos tampoco. Yo siempre veía que lo hacía, sí, eso puedo decir, que lo hacían algunos, que no estaban, digamos, adelante en cuanto a no tenían supremacía política en la oposición ni nada, pero eso hicieron una defensa de ella responsable y un sector del propio PRM hizo una actuación responsable de eso. Entonces, tiene que ser así. Para que haya un procurador independiente tiene que reunirse esas dos condiciones. Primero, que la persona realmente sea independiente, actúe de forma independiente. Claro, tiene que demostrarlo con hechos, que no es haciendo tollos de procesos, sino elaborando los procesos bien para que no se caigan, porque esa ha sido la costumbre. Yo creo que hay abogados que no son del PRM y que no se le vincula, aunque yo acabo de decir ahí, ahora mismo, que aquí todo el mundo es político, pero yo pienso que hay abogados muy buenos aquí en el país que no pertenecen al PRM ni a ningún partido político, o por lo menos no están afiliados a ninguno de ellos. Sí. Yo pienso que el presidente Abinader tiene una tarea ardua y difícil por delante y que debe ser bien ponderado, porque no se puede escoger como procurador al primero que se le venga en la cabeza o al primero que se le diga, mire, presidente, recuérdese que fulano se fajó en la campaña, el doctor fulano se fajó en la campaña. O sea, esto no es cuestión de que usted se fajó en la campaña, es cuestión, esto va más allá. Sí. Esto trasciende, esta designación no es como designar a paliza, como
ministro administrativo No, no. de la presidencia, o designar a cualquiera en ODC, por ejemplo. Sí. Entonces, esta tiene otros ribetes más importantes, la Procuraduría General de la República. En el caso de los fiscales, con perdón antes que tú digas, en el caso de los fiscales, ahí no se puede hacer nada, porque los fiscales están designados por concurso, creo que es, y por un tiempo. Por un tiempo. Carrera. Exacto. Son de carrera. Sí. Sí, pero con todo y ser de carrera, acuérdate que sacaron un grupo de fiscales. Este mismo procurador sacó un grupo de fiscales de carrera. Iba a sacar a Jenny Berenice incluso, pero después como que Sí. la ascendió. Eso es un ascenso. Sí, fue un ascenso. O sea, ella salió de ser fiscal a ser procuradora de la Corte. De la Corte. Lo único es que tiene menos presencia en los medios. A ella como que le gusta eso. Le gusta lo... Sí. Y aspira a ser Procuradora General de la República ahora mismo. Sí, sí. Ella aspira a eso. Aspira a eso. Pero ahí entonces, ahí se decidiría completamente el asunto de independiente. Ahí se desdice totalmente. Porque o sea, con las actuaciones se ha visto que no hay tal independencia. No. ¿Entiendes? Entonces, para eso tiene que ser, no, o sea, para que eso suceda, es como dice la Biblia, por sus hechos lo conoceréis. O sea, tiene que ser cuando el que nombren ahí, sea quien sea, comience a hacer el trabajo. Y Sin que lo pare, que diga, mira, aguántate. y no nadie hace lo pare. Y logre, porque también hay una cosa, fíjate algo, hay muchos casos, es un tema un poquito largo, pero, por ejemplo, hay casos sonoros que tú viste que fueron tratados mal, o sea, y le echaron la culpa a los jueces. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los casos de Brecht, ese caso fue maltratado, fue mal tratado. Sí. Entonces, mal instrumentado. Pero también, fíjate algo, se sabe, por ejemplo, que cuando un caso quiere ser que no tenga ningún éxito, el fiscal lo mal instrumenta. Entonces, ¿qué pasa? El juez no tiene otra alternativa que desestimarlo. Así es. Entonces, no es que el juez sea un juez corrupto necesariamente. Es que no, el caso no puede hacer nada, o sea, no puede hacer el trabajo del fiscal. Entonces, eso ha pasado. ¿Qué fue lo que dijo Miriam, precisamente? Los casos estaban mal instrumentados. Se lo dijo, Sí, se lo dijo, de eso te iba a hablar. se lo dijo incluso a Domínguez Brito. Sí. No solamente se lo dijo a ese procurador. Sí, yo recuerdo. Entonces, esa es la responsabilidad del juez. Ahora, ¿qué tú quieres? Que yo te haga el trabajo, que yo venga ahí y retuerza la ley y la vuelva un disparate para complacerte políticamente. O sea, eso es igual que un juez que coja dinero, es lo mismo. O sea, por mi... ¿Y hay que hacer que coge dinero? Se ha dicho eso. Yo nunca he visto a nadie cogiendo dinero. No, tampoco. ¿Entiendes? O sea, yo le he dicho siempre a la gente, yo le he dicho, una cosa que yo no aprendí en la universidad ni fuera, ni en el ejercicio, es llevarle dinero a un juez. Yo no sé quién coge dinero, ahora dicen, coge dinero. Vamos. Dicen eso. Sí. Hay algunos sí que actúan de una forma extraña, sospechosa, que tú dices, acá fue por dinero o por amistad, porque realmente hizo una actuación incorrecta de la ley. O sea, la ley no la aplicó correctamente, pero tampoco por eso tú lo puedes acusar de que cogió dinero. No, claro, tú tienes que recurrir a la decisión. Eso es verdad. Y decirle que actuó incorrectamente. Tú no lo puedes decir incluso por un recurso, se lo puede escribir. Ese juez actuó incorrectamente, actuó al margen de la ley. Ahora no puede decir, fue que cogió unos cuartos, porque tú no lo viste, no le tomaste foto, no lo grabaste un video diciendo para decir eso. O sea, muchas veces actúa de forma irresponsable. ¿Entiendes? Hay comportamientos de jueces completamente sospechosos. Ahora bien, tú no sabes si fue porque le dio su gana, porque estaba durmiéndose, o porque alguien sin él querer, alguien le puso el expediente uno arriba de otro y él lo firmó sin darse cuenta. Sí. ¿Qué sé yo? Puede participar en un sinnúmero de cuestiones. Así es. Entonces, eso ha pasado con muchos casos, o sea, no ha sido culpa de los jueces. La Procuraduría, el Procurador General es mediante una ley. Mediante una ley, sí. Pues entonces lo que hay que hacer es cambiar esa ley. ¿Pero por qué? Para el procurador independiente, que sea elegido, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, qué sé yo, perdón, o la sociedad civil, designe 3 que podría ser Procurador General de la República y que la Cámara de Diputados, el Senado
elija uno de los tres. Pero, por ejemplo, en las condiciones políticas que hay ahora, Es difícil. pon tú que se haga, digamos, una terna de aspirantes y lo apruebe uno de ellos. No va a ser independiente tampoco porque es que lo está aprobando una mayoría partidaria. Entonces, ¿por qué tú crees que no pasó nada con Trump ahora? Con todas las cosas que le han hecho a Trump, ¿por qué no ha pasado? No necesariamente porque sea justa o injusta. Es porque él tiene, su partido tiene fuerza política Así es. en uno de los estamentos. Sí, en el Senado. En el Senado del Estado. Entonces, en el Senado, por cierto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Así sucede, pero aquí sucede peor todavía. O sea, es que no, eso tiene que, eso yo no lo he visto todavía. Primeramente, de manera mecánica no va a existir un procurador independiente, de manera mecánica, o sea, por la ley no va a existir, porque primeramente es una voluntad del Ejecutivo, y el Ejecutivo no va, como digo yo, no va a decidir con el cuchillo, con el filo para el frente de él. Para el frente de él. Él no lo va a hacer. No va a afilar el cuchillo para su garganta. Exacto, él no lo va a hacer eso, él no lo va a hacer, porque él quiere estar tranquilo todo el tiempo. Así mismo. Porque tú te imaginas que un procurador, fíjate lo que te digo, te voy a poner de nuevo, voy a caer el caso de Miriam. Todo lo que dijo el procurador era mentira ahí, pero dejó infectado todo el ambiente. Suponga que un procurador le instrumenta un expediente a un presidente o a personas de su confianza. Está instrumentado el expediente, la prensa lo conoce y ese procurador se preocupó porque ese expediente lo conociera todo el mundo. O sea, y ya en la mente de la población, a través de la prensa o de lo que sea, está que es verdad lo que dice el procurador. Lo quitan. Entonces, como quiere, el presidente va a tener un problema. Un problema, sí, así es. Pero volviendo al caso de Miriam, Sí. tú dices que todo fue mentira. Sí. Y entonces a mí me cogieron de pendejo, entonces. Digo yo. Pero te diré algo, yo quiero decirte algo. Sí. El procurador dice ahí que la casa que ella tiene en Ocoa, la bahía de Ocoa. En San José de Ocoa, un campito de Ocoa. Un campito de Ocoa. Creo que rancho arriba, qué sé yo, un campito de eso. Por ahí. Bueno, se la construyó. Digo, un sector no un campito, sino una parte rural. Que le gusta el campo, sí. Al hijo. Sí. Se la construyó un supuesto narco, que tenía 4 identidades y que después lo mataron. Ella no refutó nada de eso. No, porque ya... Porque si a mí me dicen, no, porque la casa que tú tienes en Rancho Viejo, te la construyó, por ejemplo, Yamil Abreu. Por ponerte el caso de lo que está sonando ahora. Sí. Te la construyó fulano de tal, ¿cómo se llama el narco que mataron en la cárcel? Florian Félix. Que por cierto tuvo un problema con Miriam también, se le amenazó de muerte. Ah, sí, yo recuerdo, Sí, claro, pues sí, yo lo recuerdo perfectamente. Ella nunca lo soltaba, cada vez que ella lo mandaba otra vez para la cárcel, entonces perdió la paciencia. Ah, que te la construyó Florian Félix, pero si yo sé que fui yo con mis cuartos que la construí, que un tipo y le pagué para que me la construyera. Oye, a mí hay que matarme ahí. No, pero espérate, tú vas a tener obligado. Y si no, no vamos a salir, uno de los dos va a salir fuera. Pero el asunto fue... Pero como que ella no se defendió, sentí como que ella no se defendió. Pero ella no tenía argumentos para defenderse. Ella lo dijo primero. O sea, ella dijo, esa casa me la construyó un ingeniero que luego se suicidó. El tipo, en ese momento nadie sabía que era narco. Que era narco ni que era nada, ni que se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Sí, o sea, tú sabes que él apareció muerto ahí en el mirador. Sí, yo sé, sí. Entonces, pero yo digo, ¿cuál es la sustancia de la acusación? Por ejemplo, a ti, no fue que se la construyó, que se la regaló. Un ingeniero me construyó. Que se la construyó. No, pero fue el ingeniero que se la construyó. Sí, pero eso te digo. Pero no fue que se la regaló. No estamos hablando de regalar, estamos hablando de construir. Sí, por ejemplo, tú llevas un plomero a tu casa y te arregla el baño y resulta que el tipo es un narcotraficante. Dime tú qué culpa tú tienes de eso. No. Porque eso no, tú no sabes nada. Absolutamente. Ella no sabía eso. O sea, no le pudieron probar que ella tenía vínculo con la actividad que él pudiera estar realizando, que tampoco estaba realizando ninguna actividad.
ilícita. En ese momento. O sea, tú analizas todo. Que andaba con un paquete extraño. ¿Y cuál era el paquete extraño? Podía ser que a ella le gusta un intercambio de dulce, qué sé yo, de conconete. De conconete, qué sé yo. O sea, son cuestiones. Finalmente resultó gran libro, pero además, Sí. ¿quiénes son los que hacen el intercambio de paquetes? Abogados. O sea, no, ni siquiera son delincuentes. No. Entonces, o sea, son cuestiones. Ahora, dejaste la duda, dejaste la sospecha de que... Se marcó la duda. Sí, de que cualquier tonto dice, oh, esa señora, o sea, no la conoce. Primeramente, ahora tú estás empañando también el órgano. O sea, el órgano más elevado de justicia del país. Claro. Tú estás poniendo que una Está persona... embarrando a todo el mundo. Está embarrando a todo el mundo. Una persona que tiene una trayectoria desde abajo, como juez de primera instancia, Sí. Que ha transitado todos los grados de justicia de este país y que ha llegado ahí a través de méritos. Uh-huh. O sea, ha tenido enfrente incluso a un gobierno como el de Balaguer. Entonces tú finalmente dañarla, porque la podía quitar. Porque tú, sí la podía quitar, porque a muchos lo quitaron. Por ejemplo, quitaron a Segarra, quitaron al otro, y no pasó nada de eso. No pasó nada de eso. O sea, no tuvieron que dañar, no tuvieron que... No, claro. Como decía mi abuelo era ganadero, y yo recuerdo, yo pequeño, que había un de esos matarife. Entonces él estaba, cada vez que le daba una tocada al becerro, no se moría. O sea, y dice él, oye, tú estás maltratando a ese animal. El animal, el destino que tiene es a morirse. Claro. Pero él decía, pero no lo podía maltratar. Después un médico me explicó que era que cuando lo maltratan, se llena de adrenalina y la carne no sabe bien. No sabe. Pero yo no entendía eso. Yo pensaba que era mi abuelo, le tenía pena al animal. Entonces, o sea, nadie quiere, lo que te quiero decir con eso, que nadie quiere que nadie lo maltraten. O sea, no, tú lo puedes quitar, pero no la maltrate. Ese es el asunto. Así es. Entonces eso... Y más una mujer. Y más una mujer también que goza de gran... De mucho respeto. De mucho respeto. En todo el país. En todo el país. Esa es la realidad. De mucho respeto en todo el país. El tiempo se nos fue. Se nos fue, ni siquiera la pausa le decimos, bueno, nada. Samuel, qué bueno que tú vayas a estar con nosotros todos los viernes aquí en Escritorio a través del canal 74 de Claro y Telecable Dominicano y de Win 207, así como por nuestra página web en tiempo real www.gdm.do y por nuestra plataforma digital. Recordándole a los amables televidentes que este espacio lo pueden sintonizar esta noche a las 9 y al día siguiente a las 7 de la mañana. Al mediodía, ustedes lo pueden ver a través de este mismo programa, a través de Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. A todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. A Samuel, que ya forma parte del elenco de este programa, a partir de este viernes, estará todos los viernes hablando de todos los temas que hay sobre el tapete, jurídicos, políticos y hasta de farándula, ¿por qué no? También. Y queremos agradecer a Dios Todopoderoso por habernos permitido estar aquí con ustedes. Gracias Samuel. Gracias a ti, un placer grandísimo. Gracias. Y le dejamos ahí ya para terminar el espacio con una canción muy bonita que me conmueve mucho a mí y yo sé que a todos ustedes, de Víctor, el gran cantautor dominicano que murió, que el COVID nos lo quitó, nos lo arrebató de la mano. Mesita de noche. Gracias.